Dios os bendiga, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Yo quería compartir en esta hora con todos vosotros la necesidad que tenemos de creer las promesas de nuestro Señor. De nosotros empezar a entender y a comprender que a nosotros nos ha sido dado un espíritu de amor y de dominio propio. Que nosotros tenemos la fuerza para poder resistir los ataques del enemigo, que nosotros podemos resistir la tentación, que nosotros debemos de dejar de creernos las mentiras del enemigo, las mentiras de este mundo, que nos dicen que nosotros debemos de someternos a este mundo, que nosotros debemos de hacer las cosas según las corrientes que nos dicta este mundo, que nos dicta esta sociedad, que nos dicta las personas que viven en ella, que nos hacen llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros en esta hora debemos de romper con todo espíritu de esclavitud, de sometimiento, que nosotros debemos de empezar a entender y a comprender que Jesucristo ya venció para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y que nosotros no hemos recibido un espíritu de este mundo, porque a nosotros nos ha sido dado de Dios un espíritu de amor y de dominio propio, no de cobardía. Es el Espíritu Santo de Dios el que ahora habita en nosotros, en los creyentes, en los que hemos confiado en nuestro Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos ido a Jesucristo y hemos sido restaurados, hemos sido perdonados, hemos vuelto a nacer. Nosotros no podemos vivir como vivíamos antes, que éramos títeres, que éramos marionetas del enemigo, que vivíamos sometidos a las corrientes de este mundo. Porque nosotros tenemos dominio propio, nosotros tenemos fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Por eso, no puede ser que haya cristianos todavía que se crean las mentiras del enemigo, que crean que cuando viene la tentación ellos van a ser derribados, que ellos van a ser vencidos por el enemigo. Mira, déjame decirte que Jesucristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo, que Él le quitó las llaves a la muerte, que Él venció a este mundo. Él nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, y es cierto que tendremos problemas, que pasaremos por muchas pruebas, que seremos tentados, pero nos dijo: confiad, pues yo he vencido al mundo. Y esa victoria que Jesucristo tuvo en este mundo cuando vino a entregar su vida por todos nosotros, esa victoria nos hace ahora nosotros más que vencedores. Cuando nosotros vamos a la cruz, cuando nosotros nos dirigimos a Jesucristo, cuando nosotros decimos: Padre, yo no puedo más, Padre, necesito tu ayuda, Padre, he pecado, Padre, ayúdame, Padre, perdóname. Porque lo que nos pasa es que cuando nos vienen las tentaciones, cuando nos vienen los problemas, en vez de acudir a Dios, nosotros lo que hacemos es escondernos de Él. Pero déjame decirte que tú no te puedes esconder de Dios. No hay lugar donde tú puedas ir que Dios no te pueda ver. Él sabe que estás siendo tentado, Él sabe que tienes problemas, y sabe cuándo caes, y sabe cuándo pecas, y sabe todo lo que tú haces. Porque en este mundo nosotros podremos creernos justos y podremos creernos buenos en nuestra propia opinión, pero el Señor es el que escudriña los corazones. Por eso no hay nada que nosotros podamos hacer para ocultarnos de Dios. Por eso cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nosotros caemos, cuando nosotros somos tentados, cuando somos atacados por el enemigo, lo que tenemos que hacer es acudir a Dios en oración. Decirle: Padre, ayúdame, Padre, fortaléceme, Padre, enséñame, muéstrame la salida, Señor, para este problema, para esta tentación. Porque dejarme deciros que no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, y que nosotros nunca seremos tentados más de lo que nosotros podemos soportar, porque juntamente con la tentación a nosotros se nos dará la salida. Esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Nosotros debemos de empezar a creernos las promesas y la palabra de Dios. Nosotros debemos de alimentarnos y debemos de fortalecernos en la palabra de nuestro Señor. Cimentémonos bien en la roca que es Jesucristo. Y cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esos ataques, cuando vengan esos problemas, nosotros no seremos derribados. Y es que nosotros no tenemos por qué ser derribados. Nosotros somos más fuertes que todo lo que pueda venir en nuestra contra. Porque no son nuestras fuerzas, son las de Jesucristo. Es la fuerza de Jesucristo, es su gracia la que a nosotros nos hace más que vencedores, la que nos da la victoria, la que nos ayuda a resistir. Pero últimamente vemos a muchas personas, cristianos, que quieren resistir, que quieren pelear con sus propias fuerzas.
No, déjame deciros que la gracia de Dios debe de bastarnos, porque el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Y es que cuando nosotros aceptamos y comprendemos que no son nuestras fuerzas, que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, tropezamos, caemos. Mira, nuestro principal enemigo, el primer enemigo que nosotros tenemos en este mundo, somos nosotros mismos, es nuestra carne. Ella es la primera, la que está deseando caer en la tentación, la que está deseando sernos de tropiezo. Por eso, nosotros debemos primeramente someternos a Dios. Así podremos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Pero vemos a muchos cristianos intentando resistir al diablo con sus fuerzas y inevitablemente caen. Porque cuando tú quieres enfrentar la tentación, enfrentar al enemigo, enfrentar los problemas con tus fuerzas, vas a caer. Porque el ser humano es así, todos, no solamente tú, yo, todos. Haciendo las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, estamos perdidos. Pero cuando nosotros intentamos las cosas a la manera de Dios, sometiéndonos a Él, creyendo en sus promesas, fundamentándonos y sosteniéndonos en la palabra de Dios, entonces ahí, amigo mío, tú vas a triunfar, tú vas a prosperar. Y cuando tú caigas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, tú te vas a levantar, tú vas a seguir adelante y tú no vas a huir de Dios. Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos ama. El amor de Dios nos rodea como un escudo. Y es ese amor el que mantiene a raya al enemigo, el que mantiene a raya las tentaciones, el que nos mantiene firmes. Es el amor de Dios. Él nos ama. Mira, nos ama tanto que nos hace llamar hijos suyos. El mayor honor que puede recibir una persona es ser llamada hija de Dios. Piénsalo bien. El creador de los cielos y la tierra, de lo que ves y de lo que no ves, de lo que comprendes y no comprendes, te llama hijo, te ama. Él te sostiene. Porque es su amor el que nos sostiene, es su gracia la que nos fortalece. Es Él, que de tal manera nos amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice que Dios amó al mundo, no se refiere a que amó a unos pocos, se refiere a que nos amó a todos. Te ama a ti, me ama a mí, a pesar de cómo somos. Porque déjame decirte que no hay nadie que nos conozca mejor que Dios. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Mira, si la gente nos conociera como realmente somos, nadie se acercaría a nosotros. Pero Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, Él nos llama hijos. Él nos redime, nos restaura, nos ama, nos cubre con su gracia y nos perdona una y otra vez. Porque inevitablemente pecamos, inevitablemente tropezamos. Por eso es muy importante cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la tentación, que nosotros vayamos primeramente a Dios y se lo contemos. Padre, estoy siendo tentado, Padre, estoy siendo atacado, Padre, estoy pasando por esta circunstancia, Padre, ya no me dan las fuerzas. Y entonces la mano de nuestro Señor Jesucristo, su gracia, viene a nosotros y nos fortalece y nos hace avanzar adelante. Y nosotros somos impulsados por la mano del Señor. Y cuando nosotros enfrentamos esos problemas, enfrentamos al enemigo, enfrentamos la tentación, debemos de saber que el que va delante de nosotros es el creador de los cielos y la tierra, es el león de la tribu de Judá, es Dios, el todopoderoso, el poderoso de Israel, el que pelea nuestras batallas. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios que el diablo es como león rugiente, está acechando como un león rugiente. En realidad es un gato, porque el auténtico león es el león de la tribu de Judá, es nuestro Señor, es Adonai, es Yahweh. Es el Verbo, Él, eterno. Él es el que está con nosotros. Por eso nosotros debemos acudir primeramente a Él. Y nosotros debemos de resistir esas tentaciones. Tenemos que tener dominio propio. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, que dichoso el que resiste la tentación, y al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios nos da cuando somos capaces de soportar esa tentación. Esa corona está preparada para todos nosotros. Cada vez que nosotros resistimos, cada vez que nosotros peleamos, mira, nosotros debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Y es así, y es en ese orden. Tú te tienes que someter a Dios. Entonces podrás resistir al diablo y entonces éste huirá de ti. ¿Vale? Lo que no podemos hacer es intentar resistir con nuestras fuerzas. Así no funcionan las cosas, porque entonces el diablo no va a huir de ti. Entonces el diablo lo que va a hacer es tumbarte, lo que va a hacer es devorarte. Él está ansioso por atacarte y por destruir todo lo que has edificado en Cristo. Y Él es paciente y Él está esperando su momento
Por eso tampoco nos sirve de nada cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros somos restaurados, cuando nosotros somos perdonados, cuando nosotros hemos empezado una nueva vida en Cristo. Es querer correr, es querer llegar a la meta el primero. No, nosotros debemos ir despacio, pues esto es una carrera de fondo, alimentándonos todos los días de la palabra de Dios, todos los días yendo en oración al Padre. Así, pidiéndole todos los días, Señor, dame el pan de cada día, Señor, ayúdame, dame la sabiduría, Señor mi Dios, para poder moverme conforme a tu voluntad, Señor mi Dios, para estar bajo tu voluntad en todo momento, para que tu propósito se cumpla en mi vida, Señor mi Dios. Guíame, fortaléceme, Señor mi Dios, que tu presencia me acompañe, Padre Santo. Guíame, fortaléceme, Señor, dame, Señor mi Dios, esa revelación que yo necesito para hacer tu voluntad, Padre amado. Dame de tu gracia todos los días. Todos los días debemos de ir al Señor. Pero hay muchos cristianos que quieren afrontar el mañana con la bendición de ayer, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ir al Padre todos los días, para que todos los días nos bendiga, porque todos los días debemos de tomar de su pan. Todos los días debe ser nuestro Padre quien nos dé la provisión para ese día. No intentes luchar con el diablo, no intentes resistir la tentación, no intentes afrontar el día de mañana con las bendiciones de ayer, porque eso es muy peligroso. Y ese es el problema, que nosotros un día oramos mucho y al día siguiente no oramos nada, que un día leemos y al otro no, porque somos inconstantes. Y cuando tú eres inconstante, cuando tú tienes ese doble ánimo, eres como las olas del mar, dice la palabra de Dios, y así jamás vas a poder alcanzar las bendiciones, así jamás vas a poder vencer, jamás vas a poder resistir al enemigo. Nosotros debemos de ser constantes, con la mirada puesta y fija en la cruz, confiando en el Señor, yendo a Él todos los días. Nosotros tenemos ese poder y esa fortaleza porque Jesucristo vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Vino a buscarte a ti, me vino a buscar a mí. Y no solo nos vino a buscar cuando nos encontró, Él nos encontró a todos nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno. Y nos dio vida y nos la dio en abundancia. Y Él vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sabes para qué? Para cargar con los pecados de nosotros. Para que así nosotros podamos ir al Padre y ser justificados por Él. Y la única manera que nosotros podemos tomar esas bendiciones que Jesucristo tiene para nosotros, que Jesucristo ya venció a la muerte, venció al diablo, venció a este mundo. Nosotros tenemos que ir ahora, creyendo en sus promesas, creyendo que Él ya venció, sabiendo y entendiendo que Dios tiene la voluntad buena, agradable y perfecta para todos y cada uno de nosotros, y que si nosotros vamos en oración, pidiendo conforme a su voluntad, nos será dado. Dice la palabra de Dios: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero nos encontramos con cristianos que no piden, que no buscan, que no llaman, cuando el Señor está deseando moverse, está deseando darnos esas bendiciones, solamente esperando a que nosotros vayamos, esperando que busquemos, esperando que clamemos. Clamemos pidiendo las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque para eso vino a este mundo, para deshacer las obras del diablo, para vencer, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que nosotros vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sin embargo, vivimos todavía con miedo de la tentación, con miedo de los ataques del enemigo, con miedo de este mundo. Basta ya de creer al enemigo, de creerle a este mundo. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Jesucristo nos ama. Jesucristo nos restaura, Jesucristo nos da las fuerzas. Solo en Él nosotros podremos ser salvos, solamente en Él podremos ser restaurados, solamente en Él podremos encontrar las fuerzas que tanto necesitamos para afrontar el día malo. Porque sin duda vendrá el día malo, es cierto, van a venir días difíciles, van a venir problemas, seremos tentados. Pero si nosotros confiamos en Jesucristo, si cuando vienen esos problemas, cuando vienen esas tentaciones, cuando vienen esas dificultades, nosotros vamos al Señor y le decimos: Padre, estoy siendo tentado, estoy siendo atacado, tengo este problema, Padre, he caído, he pecado. No con miedo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es que tenemos que acercarnos al Señor para nosotros poder socorridos. Mira, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestra fortaleza viene de su mano. Es que solamente en Él nosotros vamos a poder vencer.
Por eso, si tú eres cristiano, si tú crees en el Señor, no lo intentes con tus fuerzas, no tengas miedo de Dios. Él te ama. Él te ama con un amor que es inexplicable, que es incomprensible. Pero ¿sabes qué? A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece, a Dios se le ama. No por lo que te da, sino por lo que es. Por eso nosotros, cristianos, hijos de Dios que somos, debemos de creernos que somos vencedores. Debemos de creer que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Debemos de saber que va delante de nosotros el león de la tribu de Judá, que Él pelea nuestras batallas. Que nosotros nos debemos de vivir sometidos a este mundo. No debemos vivir sometidos al diablo. No debemos de vivir sometidos a nuestra carne. Porque ni nuestra carne, ni este mundo, ni el enemigo podrán con aquel que nos amó, con aquel que nos redimió, con aquel que nos restauró y nos puso a servirle. Ese es Jesucristo. Alabado sea su nombre, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Él, por siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el final, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso nosotros debemos de estar confiados en Él. Nosotros debemos de mantenernos firmes. Debemos de creernos las promesas que tiene Dios. Porque si tú crees las promesas que tiene Dios en su palabra, tú has visto lo que ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en la vida de tantas y tantas personas que se han acercado a Él. ¿Por qué cuando vienen los problemas? ¿Por qué cuando vienen las tentaciones? ¿Por qué cuando viene el día malo nosotros dudamos? Es normal. No te sientas acusado. Mira, aquí el único que acusa, el único que señala, el único que te juzga es el enemigo. Jesucristo no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, Él vino a darnos vida y a darnosla en abundancia, Él vino a darnos de su gracia. Por eso ahora que estamos a tiempo, aunque no es tarde, debemos de acercarnos a Él. Y si nosotros nos hemos confundido, hemos caído, hemos pecado, nosotros debemos de ir primeramente a Dios y pedirle perdón y arrepentirnos. Y nosotros seremos limpiados. La sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y Él está para darnos fuerzas. No te alejes de Él. Y deja ya de creer las corrientes y la que dice este mundo, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El problema es que los cristianos prestamos nuestros oídos más a este mundo que a la palabra de Dios. Prestamos nuestros oídos más al enemigo que a Jesucristo. Porque vivimos engañados. Porque miramos donde no tenemos que mirar y oímos lo que no tenemos que oír. Y es que nosotros debemos de alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar en oración todos los días. Porque todos los días debemos de renovar esas fuerzas que necesitamos todos los días, constantemente alimentándonos, siendo llenos de la gracia del Señor, de su misericordia y de su amor. Y solamente podremos ser llenos en la oración, en la lectura de la palabra del Señor. Es que es así como nosotros vamos a poder resistir, como nosotros vamos a poder triunfar y a vencer este mundo. No con nuestras fuerzas, no haciendo caso a este mundo. No con libros de autoayuda, no, con la palabra de Dios. Es con la que nosotros vamos a poder resistir al enemigo. Amigos, hermanos, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. Santiago 4:7. Y es así. Y es así, es la única manera que tenemos, Señor. Fortalezcámonos, confiemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no es tentado? Somos tentados todos los días. Y pecar. Mira, tenemos pecados que conocemos y pecados que ni siquiera sabemos que hemos hecho. Porque nosotros fallamos. Es así. Pero Dios quiere que vayamos a Él, que vayamos el primero, que no nos escondamos, que no tengamos miedo, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, por las mentiras del enemigo. Su amor, el amor de Dios, su amor eterno, nos rodea como un escudo. Nosotros debemos de confiar en el amor de Dios. Y si Él te dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, al trono de nuestro Señor Jesucristo, para recibir el oportuno socorro, la ayuda que nosotros necesitamos, nosotros debemos de acercarnos confiadamente, sabiendo que nuestra victoria viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él nos va a ayudar, Él es nuestro socorro, nuestro ayudador. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos bendice, Él guía nuestros caminos.
Es que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando a nosotros. Mira, dice 2 de Timoteo 1:7, que nosotros se nos ha sido dado el espíritu de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Por eso nosotros no debemos de temer los ataques del enemigo, nosotros no debemos de temer la tentación, porque nosotros tenemos ya dado ese dominio propio por el Espíritu Santo de Dios. Él nos capacita, Él guía nuestro camino. Nosotros debemos de prestar nuestros oídos, nuestra mirada, poner nuestro corazón en Dios. Mira, dice la palabra de nuestro Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es verdad, nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios para llenar nuestro corazón de su santa palabra, de su amor. Y así nosotros hablar a todas las personas la verdad. Y esa verdad les hará libres. Hay muchas personas que no conocen de Jesucristo, muchas personas que no conocen el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que viven en oscuridad porque se creen las mentiras del diablo, las mentiras de este mundo. Y nosotros que conocemos la verdad debemos de ir a hablar a esas personas. Y esas personas van a ser liberadas, van a ser restauradas por nuestro Señor Jesucristo. Y si tú que estás escuchándome en esta hora no conocías de Jesucristo, no conocías de su amor, no sabías que Jesucristo vino a este mundo a morir por todos nosotros, a cargar con nuestros pecados, y que si nosotros nos acercamos a Dios seremos perdonados, seremos restaurados, que hay otra manera de hacer las cosas, que tú no tienes por qué llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno, que tú todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Si tú no conocías de Dios, quiero que vengas en esta hora, Señor, y le digas: Padre, perdóname, Señor, por mucho tiempo he vivido perdido. Señor, por mucho tiempo he vivido intentando hacer las cosas a mi manera. Pero Padre, Señor, mi Dios, yo te pido perdón, Padre amado. Ayúdame, restáurame, fortaléceme, Padre amado. Y entonces el Señor mandarás a Jesucristo, a su gracia, derramándose en tu vida, y tú serás restaurado. Y volverás a empezar una nueva vida juntamente con Cristo, y tus pecados y tu vieja manera de vivir quedarán crucificadas juntamente con Cristo, y tú empezarás una nueva vida en Él. Y todo será hecho nuevo. Ven ahora, en este momento, en esta hora, a los brazos de Jesucristo. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay muchas personas que nos quieren hablar de 1001 maneras de ir a Dios, pero cuando vienen los problemas estos, salen corriendo, huyen porque solamente buscan su propio interés. Pero Jesucristo solamente busca que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Él solamente busca que nosotros seamos justificados. Por eso murió por nosotros, para que seamos justificados en Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Porque nosotros ciertamente no podemos justificarnos, nosotros no podemos cambiar. Es Dios quien nos cambia, quien nos transforma, es quien nos da una nueva vida. Por eso te digo que aún no es tarde. Que te acerques a Jesucristo y recibirás de su gracia, y serás perdonado, y serás restaurado, y serás hecho nueva criatura en Él. Porque déjame decirte que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás, todo es hecho nuevo en Él. Qué maravilloso es saber y es entender que nosotros no servimos a un Dios muerto, a un Dios crucificado. Nosotros servimos a un Dios vivo, que murió pero resucitó el tercer día. Él venció a la muerte, Él venció al diablo, Él venció a este mundo. Y nosotros somos llamados hijos de Dios, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Por eso no podemos vivir en derrota, no podemos vivir con miedo, no podemos vivir sometidos a este mundo. Porque nosotros no podemos ya creernos las mentiras del diablo. Por eso yo quería venir en esta hora a hablaros a todos vosotros, de que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos vencedores. Sí es cierto, Jesucristo nos lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero también nos dijo: confiad, pues yo he vencido al mundo. Yo no te voy a decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener pruebas, que no vas a pasar por la tentación, que no vas a caer. No te voy a decir que no vas a pecar, claro que sí, pero también te voy a decir que a todo eso tú le vas a vencer. Porque no van a ser tus fuerzas, van a ser las de Cristo en ti, porque es su gracia la que todo lo puede. Por eso más bien debemos de gloriarnos en nuestra debilidad, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de nuestras obras, se trata de las obras que ya hizo Jesucristo por todos nosotros. Él ya hizo lo que había que hacer para que nosotros seamos libres, para que nosotros vayamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y sé que muchas veces nuestra realidad no nos deja ver la verdad, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero muchas veces nos toca vivir realidades que son difíciles de afrontar y nos impiden ver a Jesucristo. Hay realidades
de miseria, de dolor, de enfermedad, de opresión, de violación. Hay mucho dolor en este mundo y este mundo nos va a dañar y nos va a atacar y el diablo también nos va a atacar y nuestra propia carne nos va a traicionar. Pero tú confía en Jesucristo. Él venció al mundo. Confía en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Confía en Jesucristo, que Él vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Confía en Jesucristo. Confía en Él. Que Dios os bendiga a todos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.